¿Por qué tantas mujeres sienten que se han perdido a sí mismas justo en el momento en que realizaron sus sueños? ¿Por qué el amor que debería liberar tantas veces se convierte en una celda adornada con flores? ¿Y si el matrimonio, ese ideal tan exaltado, fuera en realidad un espejo roto que refleja todo, menos la verdad? La mujer que no conoce su propia alma antes de pertenecer a otro hombre, pertenecerá únicamente al vacío. Esta es una verdad que Carl Jung jamás escribió con esas palabras, pero que grita en cada símbolo que descifró, en cada sueño que estudió, en cada sombra que se atrevió a enfrentar. Y hoy vas a escuchar esa verdad prohibida, no como una teoría distante, sino como una voz que quizá ya te haya susurrado por dentro, en noches silenciosas cuando todo parecía estar bien, excepto tu alma. Este video no es una crítica al amor, es una invitación a la lucidez. Es una vela encendida en el cuarto oscuro donde guardaste preguntas que nadie te permitió hacer. Es una travesía peligrosa, pero necesaria, entre los rituales que te enseñaron a repetir y la mujer que aún no te has atrevido a ser. Había una vez una mujer que soñaba con el altar, pero ese altar no era suyo. Soñaba desde niña, jugaba a casarse, se ponía velos imaginarios. Era celebrada por ser delicada, por saber cuidar, por estar lista para el amor. Pero nadie le enseñó a estar lista para sí misma. Ella aprendió a ser elegida, pero nunca a elegirse. El mito de la novia es una de las construcciones más insidiosas del imaginario colectivo. Y como todo mito, no necesita pruebas. Vive en el lenguaje, en los cuentos de hadas, en las canciones, en las miradas de la familia cuando preguntan ¿y los noviecitos?, en el silencio de las amigas cuando ella dice que no quiere casarse. Ese mito dice que el matrimonio es el punto máximo de la vida femenina, su final feliz. Pero nadie pregunta, ¿final feliz para quién? Carl Jung decía que los arquetipos son estructuras vivas del inconsciente colectivo. Moldean nuestras expectativas, emociones e incluso nuestras decisiones. El arquetipo de la novia es seductor porque ofrece una promesa. Si eres buena, bella y amable, serás elegida, y entonces serás amada, y entonces serás plena. Pero aquí está la trampa. Esa mujer que se viste para el otro, que prepara su alma como si fuera un regalo envuelto, se está alejando cada vez más de su propio centro. Se transforma en imagen, en reflejo, en papel, y así nace la prisión. No una prisión de barrotes, sino una prisión simbólica, el amor idealizado como sustituto del autoconocimiento. ¿Cuántas mujeres conoces que apagaron su luz interna para encajar en el papel de la compañera ideal? ¿Cuántas se hundieron en matrimonios esperando encontrarse y se perdieron aún más? Jung decía que al inconsciente no le importan las reglas sociales, solo quiere saber. Esto hace crecer al alma, y cuando el matrimonio se vuelve solo un rito de paso, una validación social, una respuesta al miedo a la soledad, mata el alma poco a poco. Es como regar flores de plástico, parece cuidado, pero es solo repetición. La mujer sonríe, pero sus ojos no brillan. Y lo más cruel, la sociedad la felicita. Se volvió una mujer de respeto. Pero por la noche, cuando está sola, una pregunta arde como un fósforo olvidado dentro del pecho. ¿De quién es esta vida que estoy viviendo? Hay un fragmento en el texto original que resume esa sensación con la belleza de una puñalada. La mujer que entra al templo como una extraña, ama así, pero ama por proyección, no por presencia. Ella ama lo que el otro despierta en ella, y cuando él se aleja, ella se derrumba, porque creía que la luz venía de él. Pero siempre fue su propia luz, reflejada y refractada por los ojos del otro. El mito de la novia alimenta una ilusión poderosa, que el otro puede completarnos, pero la verdad es que nadie completa a nadie. La plenitud no se compra con anillos, fiestas o declaraciones. Nace del contacto radical con lo que eres cuando nadie te está mirando. Y eso da miedo. Por eso muchas mujeres prefieren el papel a la libertad, porque el papel viene con guión, con dirección, con aprobación. Pero la libertad exige soledad. Y como también decía Jung, la soledad no viene de estar solo, sino de no poder comunicarse con lo que es más esencial en nosotros. Cuando la mujer es condicionada desde pequeña a buscar sentido en la mirada del otro, se olvida de mirar hacia adentro, y dentro de ella dormida está la niña descalza corriendo por los campos, como dice el texto, aquella que aún no ha sido domesticada, que todavía siente el mundo con todo el cuerpo,
que no ha aprendido a doblarse para caber en el vestido de novia. Este primer capítulo no es una condena al matrimonio, es un llamado a desmontar el mito de la novia, ese disfraz tan bonito de la autonegación. Es una invitación a mirarse en el propio espejo y preguntar, si no fuera la mujer que esperan que yo sea, ¿quién sería? Y quizá la respuesta llegue en silencio, como un susurro en medio de la madrugada, o como un incendio que empieza con una chispa, pero llegará. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional, y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento en que la mujer se mira en el espejo y ya no sabe quién está mirando de vuelta. No es olvido, es sobreposición. Capa tras capa, su rostro fue siendo cubierto con el deseo del otro, con la expectativa de la madre, el modelo de la religión, la mirada del padre, la comparación de las amigas, el elogio que se volvió prisión. Eres tan fuerte, eres tan bonita, eres la mujer que cualquier hombre quisiera tener a su lado. Pero, ¿quién es ella lejos de todo eso? Carl Jung llamaba este espejeo inconsciente proyección del ánima y del animus, los principios femeninos y masculinos presentes en todos nosotros. Pero cuando una mujer aún no ha encontrado su propio centro, tiende a proyectar su masculino interior en un hombre externo. Ella no se enamora de él, se enamora de lo que él despierta dentro de ella. Y ahí empieza el encantamiento y la herida. Cuando ella ama antes de conocer su propia alma, ama por proyección, y cuando él se va, ella colapsa, porque creía que su luz venía de él, pero siempre fue suya. Esa es el ánima herida, la mujer que se olvidó de sí misma para vivir en el reflejo del otro. Idealiza, cuida, se amolda, se entrega tanto que se vacía, no porque sea débil, sino porque aprendió que amar es perderse, cuando en realidad amar es expandirse. Esa mujer ama con una intensidad sagrada, pero también con una urgencia desesperada. Convierte al hombre en altar y olvida que el verdadero templo es interno. Y cuando él falla, y siempre falla, porque es humano, la decepción llega como traición divina. Pero lo traicionado no fue el amor, fue la ilusión de completitud. Jung sabía que proyectar el animus, esa energía creativa, discernidora y racional del inconsciente femenino, en figuras masculinas externas es una etapa inevitable, pero el peligro está en quedarse ahí. Porque el hombre se vuelve un espejo mágico donde la mujer busca ver su alma, pero los espejos se rompen, y cuando se rompen, lastiman. La verdadera tragedia aquí no es el fin del amor, es el inicio de la desorientación. Si no soy la esposa de él, la novia de él, la elegida de él, entonces, ¿quién soy yo? Esa pregunta resuena como un vacío existencial, y muchas tratan de llenarlo con otro amor, otro espejo, otro reflejo, pero es solo repetición, un nuevo rostro para la misma ausencia. En el texto original hay una escena onírica recurrente descrita por Jung. Una mujer se ve frente a un espejo que se vuelve niebla. Intenta tocar el reflejo de un hombre, pero su mano lo atraviesa. Detrás del espejo aparece su propio rostro, más viejo, más sabio, bañado en soledad. Esa imagen es un ritual simbólico de despertar. La mujer que buscaba al otro se encuentra a sí misma, no como sustitución, sino como reencuentro. Aquí es donde muchas enloquecen o se iluminan, porque darse cuenta de que la vida que se vivió hasta ahora fue una proyección, no una presencia, es una ruptura sin retorno, es la caída de la persona, el inicio de la individuación. Pero ¿por qué la mayoría huye de ese encuentro? Porque el reflejo del otro ofrece una narrativa más fácil. En él puede ser la buena esposa, la compañera perfecta, la que ama incondicionalmente, pero ese amor incondicional que se olvida de sí no es virtud, es abandono, y como toda herida abandonada, se pudre por dentro. La mujer que ama sin conocerse se vuelve, sin darse cuenta, cómplice de su propia disolución. Y no hay romanticismo en eso. Jung advertía,
el ánimus proyectado como salvador termina revelándose como tirano. Esa voz que parecía dulce empieza a cobrar. La exigencia emocional se convierte en servidumbre. Y la mujer no entiende por qué está cansada, deprimida, exhausta, pero su alma sí lo sabe, está viviendo fuera de sí. Y entonces surge el sueño, el delirio, el quiebre o la ruptura. Y es ahí donde muchos diagnostican crisis emocional, depresión, insatisfacción crónica. Pero a veces lo único que está pasando es que el alma está intentando volver a casa. La cura no está en amar menos, está en amar con los ojos abiertos, en desproyectar, en mirar al otro y decir, te amo, pero tú no eres mi espejo, y yo no soy tu mitad. Soy completa, y tú también necesitas serlo. Cuando la mujer recoge su ánimus, empieza a escuchar una nueva voz, una voz que no exige pero aclara, que no ordena pero dialoga. El verdadero ánimus no dice obedece, dice despierta. Esa voz es el nacimiento del discernimiento, y con él la mujer deja de amar con hambre, y empieza a amar con presencia. Ya no busca a un hombre que la complete, busca a alguien con quien caminar lado a lado sin eclipses, pero ese amor solo nace después de que ella pasa por el dolor de desamar sus ilusiones, de matar la imagen del príncipe, del salvador, del hombre que va a hacer que todo valga la pena. El dolor es real, es un duelo simbólico, es el adiós a la niña que esperaba ser rescatada, pero en lugar de esa niña renace una mujer, lenta, serena, completa. Una mujer que sabe que el amor verdadero no es fusión, es reverencia. Ella mira al otro a los ojos y susurra, tú no eres mi espejo, eres un universo, y yo también lo soy. Si nos encontramos, que sea en el espacio entre nuestros centros, no en la sombra de nuestras carencias. Y así comienza una nueva historia, menos encantada, pero mucho más real. Antes de amar a alguien de verdad, una mujer necesita amar su propio silencio, pero no hablo del silencio impuesto por las circunstancias, ese que calla la boca mientras el mundo habla más fuerte. Hablo del silencio sagrado, de la soledad elegida, del vacío lleno de presencia que asusta porque ya no hay nadie ahí, excepto ella misma, y eso, para muchas, es aterrador, porque la verdad es que fuimos enseñadas a temer la soledad. La llaman abandono, fracaso, tristeza. Dicen, pobrecita, está sola, como si estar consigo misma fuera sinónimo de tragedia. Pero Jung sabía que el self solo emerge en el desierto, lejos de los aplausos, de los rituales, de las convenciones. Antes de casarse con cualquier hombre, una mujer debe casarse primero con su propia alma. Ese matrimonio interno es silencioso, sin testigos, sin anillos visibles, pero en él ocurre la única unión capaz de sostener todas las otras, la reconciliación con la propia esencia. La soledad es el altar donde el alma femenina encuentra su verdadera potencia. Es ahí donde empieza a escuchar lo que antes ahogaba con ruido, rutina, conversaciones superficiales y relaciones vacías. Es ahí donde se da cuenta de que el amor que buscaba en el otro, en realidad, era el eco de un llamado interno. Vuelve a casa. Pero ese regreso no es dulce, es un duelo. Ella necesita enterrar las partes de sí misma que dependían del reflejo del otro, la mujer que se sentía amada porque era deseada, la que medía su propio valor por la atención recibida, la que confundía afecto con aprobación. Esas partes mueren, y con ellas muere la ilusión de que el amor está afuera. La mujer entonces empieza a caminar entre las ruinas de sí misma, y entre los escombros encuentra algo sorprendente, un altar interno, olvidado, lleno de polvo, pero vivo. Ese altar no pide flores, pide coraje. Coraje para sentarse frente a él y decir, aquí estoy, no sé quién soy, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Y ahí comienza la verdadera individuación. La mujer empieza a escuchar los susurros del alma, aquellos que antes eran silenciados por las voces de la cultura, de la familia, de los amores perdidos. Empieza a recordar lo que amaba cuando era niña, lo que la hacía vibrar antes de intentar agradar al mundo, los sueños que dejó de lado por un nosotros que nunca fue recíproco. Y entonces surge el miedo, porque se da cuenta de que quizá necesite romper con todo, con el matrimonio que la silencia, con la profesión que la adormece, con los lazos que la mantienen segura, pero muerta por dentro. En este punto muchas retroceden, vuelven a lo conocido, eligen la estabilidad aunque cueste el alma,
porque el altar interno exige sacrificio, pero no el sacrificio de la propia esencia en nombre del amor. Exige el sacrificio de las máscaras, y quitarse las máscaras duele más que mantenerse en el papel, porque la máscara protege, la máscara agrada, la máscara es entendida, pero el alma desnuda es indomable, y por eso incomprendida. La mujer que elige habitar su soledad empieza a provocar incomodidad a su alrededor. Ya no reacciona como antes, ya no implora presencia, ya no se anula para mantener la paz. Habla menos, pero lo que dice resuena. Aparece menos, pero cuando llega su presencia es un campo de fuerza. Ya no necesita ser aceptada, porque se aceptó a sí misma. Y este es el momento más peligroso, porque ahora es libre. Y una mujer libre, en una sociedad construida sobre la idea de que su valor está en ser elegida, es vista como amenaza. La llaman fría, egoísta, difícil, pero en realidad solo dejó de mendigar amor. El mundo teme a las mujeres que se han casado con su propia alma, porque ya no pueden ser controladas por los viejos arquetipos, la novia, la esposa, la madre. Se vuelven impredecibles, incontrolables, radiantes con su propia ley. Es en este punto que la soledad se transmuta, de vacío a vaso, de ausencia a potencia. Ella se da cuenta de que está llena, no llena de certezas, sino de presencia, y cuando y si el amor llega, ya no lo espera como salvación, sino como compartila. El otro ya no es una muleta, es un espejo limpio, donde ella no busca ver su falta, sino su completitud reflejada. Ya no quiere a alguien que la haga feliz, quiere a alguien que respete su tristeza. Ella no busca seguridad. Ella ofrece riesgo, el riesgo de amar a alguien que no depende de ti. Y lo más bello es que muchas veces solo en este punto el amor verdadero ocurre, porque ahora hay espacio para que el otro sea quien es, sin necesidad de interpretar papeles. La mujer que se casó con su soledad puede amar con más entrega, no menos, porque el amor ya no es una necesidad, es una elección, es un rito de libertad. Ella ya no pregunta, ¿será que él me va a elegir? Ella pregunta, ¿será que él está listo para encontrarme en este altar que construí dentro de mí? Y si la respuesta es no, ella sigue, con el corazón entero, con el paso firme, con el alma en paz, porque sabe, la verdadera compañía comienza con la propia presencia, y el amor que no respeta esa presencia no es amor, es carencia disfrazada de afecto. Por eso Jung no decía que el matrimonio está equivocado, sino que sin el altar interno, cualquier unión será apenas un eco de la ausencia. La mujer que habita su soledad transforma el mundo a su alrededor, no por querer cambiar a nadie, sino por negarse a traicionarse a sí misma. Y eso es el amor más real que existe. La buena esposa muere despacio, no en el cuerpo, sino en la mirada, en la risa que antes era música y se vuelve protocolo, en el alma que cambió la danza por rutinas, el arte por horarios, el deseo por deber, y el mundo aplaude su muerte. La llama mujer madura, dice que es de valor. ¿La recompensa? Un hogar ordenado, hijos vestidos, un marido que la presenta como mi esposa con orgullo. Pero por dentro ella es un cementerio de sí misma. La mujer que realiza todos los gestos correctos de devoción, pero cuyos ojos ya no brillan, se ha convertido en lo que Jung llamó ánima petrificada. Ella ríe con elegancia, pero su vientre ya no canta. Ella acoge, pero olvidó lo que es ser tocada por dentro. Es buena, pero perdió el alma en el camino. La sociedad enseña que esa mujer venció, pero en realidad solo aprendió a morir sin hacer escándalo, y entonces, una noche, algo se rompe. A veces es un sueño, otras, un silencio profundo durante la ducha, o un cansancio que no se va. Es el alma intentando emerger del fondo donde fue encerrada. Ella recuerda a la niña que fue un día, la que corría por los campos, la que escribía secretos, la que decía no con firmeza y sí con deseo. Y se da cuenta de que esa niña todavía está viva, desnutrida, pero viva, llorando en silencio dentro de la mujer correcta en la que se convirtió. Es en este punto donde empieza la rebelión silenciosa del alma femenina. Y no es contra el marido, ni contra la maternidad, ni contra los compromisos. Es contra la mentira de que, para ser amada, necesitaba desaparecer.
Es aquí donde muchas enloquecen o despiertan, porque darse cuenta de que vivió una vida que no era suya duele más que cualquier separación, duele más que el miedo a la soledad, duele más que la culpa, pero es un dolor fértil, un dolor que siembra, un dolor que llama al alma de regreso a casa. Toda verdadera transformación empieza con una ruptura. Lo que parecía estable se disuelve, lo que era certeza se vuelve niebla. Es la noche oscura del alma, el punto donde la persona muere y el ser real comienza a nacer. Y el nacimiento es violento, porque la mujer necesita desobedecer, no a los otros, sino a la voz interna que dice, sé buena. Esa es la voz del patriarca interior, la sombra del animus, la programación inconsciente que la moldeó por dentro. Esa voz dice, sé útil, no te quejes, piensa en los demás, estás exagerando, sé agradecida. Ella se da cuenta de que esa voz habla como si fuera Dios, pero es solo el fantasma colectivo de la sumisión. Entonces, por primera vez, ella grita, quizá hacia adentro, quizá en silencio, pero grita, y ese grito la libera. La mujer que se atreve a matar a la buena esposa empieza a descubrir a la sacerdotisa que había sido silenciada. Ya no actúa por aprobación, actúa por fidelidad a sí misma. Y eso asusta, porque ahora empieza a decir no a invitaciones que no honran su alma, no a relaciones tibias, no a papeles que la hicieron olvidar quién es. Ya no necesita tener razón, necesita tener vitalidad, ya no busca parecer bonita, busca ser verdadera, y esa verdad es a veces ruda, porque ya no se curva a los moldes de lo que es ser una buena mujer. Pero atención, eso no significa que se vuelva fría o dura, al contrario, ahora ama con profundidad, pero ya no tolera amor que la disminuya. Ella acoge, pero no se apaga, ofrece el pecho, pero no lo sacrifica, escucha, pero ya no silencia su propia voz para mantener la armonía externa. Esa es la rebelión del alma, silenciosa pero irrevocable. No necesita pelear, su cambio ya es el enfrentamiento. Las personas a su alrededor lo sienten, algunas se alejan, otras intentan traerla de vuelta al viejo papel, pero ella ya no vuelve. La mujer que cruzó el umbral de la autotraición y reencontró su voz se vuelve peligrosa para el inconsciente colectivo, porque ya no puede ser controlada, es el puente vivo entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Y ahora ella sabe, si amar significa dejar de ser, elige no ser amada. Si casarse significa dejar de vivir, elige estar sola. Si el papel es más importante que el alma, rompe el guión, y esa decisión no la hace mejor, la hace completa. Ella puede incluso seguir casada, pero ya no será la esposa, será ella misma dentro de un vínculo consciente, o, si es necesario, fuera de él. Y entonces, paradójicamente, nace el amor, no el amor idealizado, sino el amor real, ese que dice, te veo como eres y me veo como soy, y aún así elegimos caminar juntos. Esa mujer ya no necesita aprobación, necesita resonancia, y quien no resuene con ella, se quedará atrás, no por rencor, sino por coherencia. La buena esposa murió, y en su lugar nació la mujer verdadera, y esa mujer, aunque nunca suba al altar, ya es sagrada, porque hizo de su propio cuerpo, de su propio tiempo, de su propio silencio. Su templo. Existe un momento en que la mujer deja de buscar, no porque haya desistido, sino porque al fin comprendió. Ya no busca el amor como promesa, ya no anhela a un hombre que la complete, un beso que la cure, una relación que le devuelva sentido, porque ella misma se convirtió en sentido. Ese es el punto del retorno, el punto del rubedo, la fase final de la alquimia descrita por Jung. Después del nigredo, la muerte simbólica, después del albedo, el aclarar de la conciencia. Llega el rubedo, la encarnación del alma en el cuerpo, y la mujer se vuelve fuego sereno. El matrimonio externo solo es posible cuando el interno ya ocurrió. Antes de eso, todo amor es solo hambre. Y el matrimonio interno no es una metáfora poética, es un proceso psicológico, espiritual y visceral. La mujer atravesó las sombras, se deshizo de las máscaras, enterró a la buena esposa, aprendió a habitar su soledad y al final unió los opuestos dentro de sí. Eros y logos, alma y razón, ánima y animus. Ya no necesita proyectar su masculino interior en parejas externas, porque ahora vive dentro de ella, no como figura de autoridad, sino como un diálogo interno fluido y respetuoso.
Lo que antes era carencia se volvió claridad. Lo que antes era dependencia se volvió presencia. Lo que antes era espera se volvió ser. Ella puede amar profundamente, pero ya no con el desespero de ser vista. Ama con la libertad de quien ya se vio, desnuda, herida, completa. El hombre que la encuentre ahora no encontrará una esposa, encontrará un espejo, no el tipo de espejo que refleja el ego, sino el espejo del alma, donde verá aquello que no sabía que necesitaba ver, su propia sombra, su propia luz. Ella no ama para ser amada, ama porque se volvió amor. Su toque no ata, libera, su presencia no exige, irradia. Y si ese hombre no está listo, ella no lo retiene, lo bendice y sigue. Porque ahora entiende que el amor verdadero no es una prisión dorada, ni una simbiosis, ni una prueba de resistencia. Es una danza entre dos completos, no un collage de mitades heridas. Este es el matrimonio alquímico. No sucede en un templo de piedra, sino en el templo invisible entre respiración y presencia. Es cuando la mujer se mira y dice: yo me pertenezco, yo soy mi altar, yo soy el misterio que buscaba en el otro. Y entonces el mundo se estremece, porque una mujer que alcanzó este estado ya no puede ser domesticada. Ella es la manifestación viva del anima mundi, el alma del mundo. Cada gesto suyo se vuelve ritual, cada silencio un oráculo, cada mirada una bendición o un espejo. La mujer que se casó con su alma es rara, no porque sea inaccesible, sino porque son pocas las que se atreven a cruzar el laberinto, pero cuando cruza, se vuelve inmortal en espíritu, no en el sentido literal, sino porque todo lo que toca lleva la semilla del despertar. Ella ya no necesita ceremonias externas, porque ya escuchó la voz que ninguna religión enseña, ningún psicólogo receta, ningún amante puede sustituir, la voz de la conciencia integrada. Esa mujer no teme amar, pero no acepta cualquier amor. Ella sabe que el amor que nace de la carencia, del hábito o de la conveniencia seca el alma. Solo acepta el amor que expande, que hace crecer, que respira junto. Y si ese amor no aparece, está bien, porque ella ya se tiene. Y eso no es egoísmo, es cordura. Ella puede vivir en pareja, sí, pero no para completar una ausencia, sino para celebrar una plenitud. Y si vivir sola es el precio de la libertad, ella lo paga, con lágrimas, con nostalgias, con noches largas, pero lo paga, porque ahora conoce el valor de lo que lleva dentro. Ella ya no es la novia que espera, es la ceremonia misma, es el altar, es el fuego, es la ofrenda, es lo sagrado que siempre busco. Y ese sagrado no cabe en anillos, apellidos ni promesas. Ese sagrado es respiración consciente, es mirada sin máscaras, es presencia que desborda. Ahora hasta el tiempo cambia, ya no mide la vida por hitos sociales, la mide por la intensidad de la presencia, por la verdad de los encuentros, por la profundidad de las pérdidas. Ella sabe que el amor que viene y va es parte del flujo, pero lo que queda es lo que la transforma. Y así el círculo se cierra. La mujer que un día soñó con el matrimonio como salvación, hoy se casa con su propia sombra y se vuelve luz. Entonces, ¿por qué una mujer nunca debería casarse? Porque ningún ritual externo puede sustituir el compromiso más profundo que existe, el de no abandonarse a sí misma. Porque mientras el mundo te empuja hacia papeles, esposa, madre, la chica correcta, el alma te susurra, eres mucho más que eso. Y hasta que ese susurro se convierta en voz y esa voz se vuelva acción, el matrimonio será siempre un espejo frágil sostenido por la carencia. La mujer que se atreve a caminar hacia dentro de sí, que se pierde en el laberinto de sus propios miedos, que confronta el dolor de ya no ser quien los demás querían, pero tampoco saber todavía quién es realmente. Esa mujer se está preparando. Ella no se casa por desesperación. No ama por proyección, no promete por miedo. Ella espera no por alguien, sino por su propia plenitud. Y cuando esa plenitud llega, ella se vuelve capaz de algo que el mundo teme profundamente: amar en libertad. El mundo teme a mujeres así, porque no pueden ser domadas, no pueden ser vendidas, no pueden ser usadas para confirmar expectativas. Pero quizá eso sea exactamente lo que el mundo más necesita ahora: mujeres plenas, que amen sí, pero que antes se hayan casado con su propio silencio, con su propio caos, con su propia verdad. Y cuando ese matrimonio interno sucede,
Toda forma de amor que venga después será solamente espejo, reflejo, eco, no prisión. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo, y no lo digo por compromiso. Gracias, no ese gracias automático de final de video, sino un gracias que viene de alguien que ya pasó por este proceso por dentro, de alguien que ya lloró mirando el techo, sintiendo que estaba haciendo todo bien, pero estaba perdiéndose, de alguien que ya fue la buena esposa, la que todos admiraban, y aún así se sentía vacía. Grabé este guión recordando una noche en la que me senté al borde de la cama, mirando una relación que parecía perfecta, pero que me consumía en silencio, y me pregunté, ¿es esto? ¿Es este el amor que dicen que es el destino? La respuesta llegó despacio, como llega todo lo que es real. No era él quien estaba equivocado, era yo, que aún no me había encontrado. Desde entonces pasé años desnudándome, de etiquetas, de expectativas, de personajes, y solo después, empecé a comprender lo que Jung tanto hablaba sobre la individuación. Si este video te tocó, te incomodó, te hizo repensar, entonces cumplió su papel, porque el alma no despierta con comodidad, despierta en el abismo, y solo quien tuvo el valor de mirar hacia adentro sabe, el abismo tiene rostro, y muchas veces es el nuestro. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Y ahora, claro, haz aquello que Jung jamás imaginaría que yo te pidiera. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita como si activaras tu inconsciente colectivo. Comenta aquí abajo. Yo soy mi propio hogar, si sientes que este camino también es tuyo. Y si eres nuevo por aquí, cuidado. Este canal es adictivo. No a la dopamina, sino a la lucidez, y ahora están apareciendo 2 videos en la pantalla. Pero no te voy a decir de qué tratan, porque no son para cualquiera. Solo haz clic si estás listo para enfrentar lo que aún no se han atrevido a contarte sobre el amor, la conciencia y lo que existe detrás del espejo.